Patricio Yáñez humilla a Alexis Sánchez, pero su respuesta impacta a toda Chile. Así titularon los medios digitales la noticia que sacudió al país entero una mañana cualquiera. En Televisión Nacional, en pleno horario estelar, Patricio Yáñez, exjugador y ahora panelista deportivo, lanzaba una frase que parecía imposible de ignorar. Frente a cámaras y con expresión seria, apuntó directo contra el ídolo chileno sin titubeos. Su voz sonó firme, su gesto era desafiante, y lo que dijo retumbó como una bomba en los oídos de millones. Alexis Sánchez no es una leyenda. Fue solo un jugador con buenos momentos. Pero leyenda, jamás. El estudio quedó en silencio por un instante. Algunos de los presentes en el set se miraron incómodos. Otros sonrieron nerviosos como si no supieran si eso había sido una opinión futbolística o un golpe personal. Pero Patricio no se detuvo ahí. Mirando a la cámara, insistió. Hay que dejar de inflar a los jugadores. Alexis tuvo una buena racha, pero no es comparable con los verdaderos ídolos del fútbol chileno. Su legado es frágil. No ganó nada solo. Y cuando se necesitaba liderazgo, desapareció. Las palabras fueron duras, directas, sin filtros. Y, en cuestión de minutos, comenzaron a viralizarse en redes sociales. El nombre de Alexis Sánchez se convirtió en tendencia. Algunos apoyaban a Yáñez, afirmando que decía lo que otros no se atrevían a decir. Pero la mayoría lo tomó como una traición, como una falta de respeto a quien había llevado con orgullo la camiseta de Chile durante más de una década. En ese momento Alexis estaba en pleno entrenamiento con la selección. No había respondido, no había dicho una sola palabra, pero el país entero estaba pendiente de qué haría, de cómo reaccionaría, porque no era solo una crítica cualquiera. Era un intento de borrar con una frase toda una carrera marcada por sacrificio, esfuerzo y gloria. Esa mañana fue el inicio de una tormenta mediática. Los programas deportivos se dividieron en opiniones, los exjugadores empezaron a dar entrevistas y los fanáticos llenaron las redes con mensajes encendidos. Algunos defendían con pasión el legado del Niño Maravilla, mientras otros repetían la frase de Yáñez como si fuera una sentencia. No eres leyenda. Lo que nadie sabía era que Alexis no estaba indiferente. Muy al contrario, cada palabra la estaba guardando. Y lo que venía, lo que diría y haría más adelante, no solo iba a callar bocas, también iba a marcar un antes y un después en su historia personal y en la memoria del fútbol chileno. La mañana siguiente, mientras los titulares todavía ardían con el eco de las declaraciones de Patricio Yáñez, Alexis Sánchez seguía en completo silencio. No publicó nada, no concedió entrevistas, no comentó en ninguna red social. Su entorno más cercano aseguraba que estaba tranquilo, concentrado en su preparación para el partido amistoso que tendría la Roja frente a una selección europea. Pero por dentro, la herida comenzaba a abrirse. No por lo que dijera cualquier comentarista, sino porque esa voz crítica venía de alguien que también había vestido la camiseta de Chile. En la concentración, los compañeros de Alexis hablaban entre ellos sobre lo ocurrido, algunos indignados, otros sorprendidos de que alguien como Yáñez se expresara así. Y mientras todos comentaban, él se limitaba a escuchar, a sentir con la cabeza y sonreír levemente. Pero en el fondo, su mente no paraba. Sabía que no podía responder con palabras vacías, porque lo iban a acusar de victimizarse. Sabía que no podía rebajarse al mismo tono, porque eso no era lo suyo. Él era distinto. Siempre lo había sido. Y si iba a responder, lo haría como mejor sabía, en la cancha. La federación había organizado una rueda de prensa esa misma tarde. Los periodistas esperaban que hablara el técnico, pero grande fue la sorpresa cuando sin previo aviso fue Alexis quien apareció. Camiseta del equipo, rostro sereno y una expresión que mezclaba determinación y calma. Uno de los reporteros, sin perder el tiempo, le lanzó la pregunta que todos querían hacer. Alexis, ¿cómo tomaste las palabras de Patricio Yáñez? ¿Crees que es justo lo que dijo? Alexis se tomó un momento, miró al periodista, respiró hondo y respondió sin levantar la voz, con una serenidad que desarmó a todos. No me molesta que me critiquen. Estoy acostumbrado. Llevo muchos años escuchando de todo. Pero cuando viene de alguien que también defendió esta camiseta, se siente diferente. Porque no estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de respeto. Y eso no se gana en un set de televisión. Se demuestra. Las cámaras captaron cada segundo. El video se hizo viral al instante. Miles compartieron ese pequeño fragmento, destacando no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin gritar, sin atacar, sin caer en provocaciones, pero dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que su nombre fuera pisoteado por egos ni por micrófonos.
Patricio Yáñez, desde su casa, seguramente vio ese video. Y aunque aún no lo decía en público, algo dentro de él empezó a removerse. Días después de esa rueda de prensa, la tensión no solo no había bajado, había subido como espuma. Los programas de televisión deportiva abrían sus emisiones con el mismo tema, la guerra fría entre Yáñez y Alexis. Las redes no dejaban de replicar frases, memes, videos y comparaciones. Algunos exjugadores tomaron postura rápidamente. Marcelo Díaz, por ejemplo, escribió en su cuenta personal que Alexis le dio al fútbol chileno más de lo que muchos pueden imaginar. Y lo hizo en silencio, con trabajo, no con micrófono en mano. Esa frase fue entendida como un claro dardo hacia Yáñez. Mientras tanto, el equipo nacional se preparaba para su amistoso ante Dinamarca. El Estadio Nacional estaba agotado. La expectación por ver a Alexis luego de la polémica era desbordante. La hinchada no solo quería verlo jugar, quería verlo responder como lo había hecho toda su vida, con fútbol con garra, con esa rebeldía que lo convirtió en el emblema de una generación. La noche del partido, el ambiente era distinto. Había nervios, pero también una sensación colectiva de que algo importante estaba por pasar. Alexis entró a la cancha como capitán. Llevaba el brazalete en el brazo izquierdo y una expresión intensa, muy distinta a la que solía mostrar. Esta vez no sonreía ni saludaba. Caminaba firme, mirando al frente, concentrado como pocas veces. El primer tiempo fue parejo. Dinamarca dominaba la posesión, pero Chile se mostraba peligroso cada vez que Alexis tocaba la pelota. En la tribuna había pancartas con mensajes como «Eres nuestra leyenda» y «Alexis eterno». A los 37 minutos llegó la jugada. Pase largo al borde del área, control perfecto con el pecho y una volea de zurda que se clavó en el ángulo. Golazo. El estadio explotó. Los comentaristas gritaron como si fuera una final, pero lo más impactante vino después del gol. Alexis corrió a la cámara más cercana, se llevó un dedo a los labios y luego señaló su corazón. Se levantó la camiseta y debajo llevaba otra con letras negras bordadas que decían: «No necesito que me llamen leyenda. Yo vine a hacer historia». Las redes colapsaron. En segundos esa imagen se convirtió en el símbolo de toda la polémica. Había respondido. No con insultos, no con rabia. Con talento, con clase, con una frase que retumbó en cada rincón del país. En el estudio de televisión donde trabajaba Patricio Yáñez, los panelistas se miraban entre sí, incómodos. Sabían que esa noche todo Chile estaba viendo. Mientras en la cancha Alexis Sánchez seguía regalando magia y personalidad, en los estudios televisivos el ambiente se tornaba cada vez más tenso. El programa donde Patricio Yáñez solía opinar, con soltura, ahora se sentía como una sala de espera silenciosa antes de un juicio. La imagen del gol, la frase bajo la camiseta y el gesto hacia las cámaras ya eran virales. No había medio chileno que no hablara de ello, y por primera vez en años Patricio se encontraba en el centro de la polémica, pero esta vez como blanco de las críticas. Al día siguiente, miles de mensajes inundaron las redes sociales del exjugador. Algunos le exigían disculpas públicas, otros lo acusaban de envidia, de querer opacar a quien logró lo que él nunca pudo. Y en medio de ese ruido, su equipo de producción le sugirió no aparecer en la emisión en vivo del programa. Pero él, fiel a su estilo desafiante, decidió asistir, aunque se notaba que no era el mismo de antes. Al comenzar el programa, él es Sintoshi, conductor, lo miró serio y fue directo al punto. Patricio, ayer vimos lo que hizo Alexis. Golazo, gesto contundente, y una camiseta que parecía dirigida directamente a ti. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yáñez tragó saliva. Su rostro por primera vez no tenía ese gesto altanero. Estaba más serio. Se acomodó en su silla, miró a la cámara y dijo: «Vi el partido, vi el gol, vi todo. Y sí, fue impresionante. Hay que reconocerlo. Alexis tuvo una noche como las que solo los grandes pueden tener». Pero luego, con un pequeño cambio de tono, agregó: «Ahora, eso no borra lo que dije. Mantengo mi opinión. Para mí, una leyenda es otra cosa. Pero si su respuesta fue esa, si sintió la necesidad de demostrarlo en la cancha, entonces que lo siga haciendo. Porque si sigue así, quizás, solo quizás, algún día todos estemos de acuerdo en llamarlo como él quiere». El panel quedó en silencio. Fue una respuesta ambigua entre el reconocimiento y la obstinación. Algunos lo interpretaron como una rendición a medias. Otros vieron en esas palabras una provocación disfrazada de elogio. Mientras tanto, Alexis no respondió nada. Ni una palabra. Ni un tuit. Su silencio se volvió su mejor escudo, porque ya había hablado donde más importaba. En la cancha,
Contraste entre la sobriedad del futbolista y la tibieza del exjugador hizo que muchas figuras públicas tomaran postura. Incluso Jorge Valdivia, que rara vez se metía en polémicas de colegas, escribió: «No es necesario estar en todos los goles para ser leyenda. A veces basta con ser el corazón de un país cuando más lo necesita. Y Alexis lo ha sido muchas veces». La ola de apoyo no cesaba. Y mientras Patricio intentaba defender su punto, el cariño del pueblo por Alexis crecía más que nunca. En los días que siguieron al gol y a la declaración silenciosa de Alexis, el país entero pareció girar alrededor de esa polémica. Programas de análisis, entrevistas radiales, espacios deportivos e incluso matinales hablaban del mismo tema. Las calles se llenaron de murales improvisados con la frase bordada en su camiseta: «No necesito que me llamen leyenda. Yo vine a hacer historia». Aquello no era solo una respuesta deportiva, era ya un fenómeno cultural. En medio de este torbellino mediático, comenzaron a aparecer videos recopilando los momentos más importantes de la carrera de Alexis Sánchez. Desde su debut en Cobreloa, sus goles en el Udinese, su explosión en el Barcelona, la consagración en el Arsenal, la gloria con la selección chilena en las Copas América, cada imagen era un recordatorio emocional de todo lo que había entregado. El público se reencontraba con su historia, con el esfuerzo detrás de cada jugada, con las lágrimas tras cada derrota, con las celebraciones de cada logro. Y era imposible no conmoverse. Uno de esos videos en particular, hecho por un fanático anónimo, superó el 1.000.000 de reproducciones en solo 2 días. Terminaba con la frase: «No es Alexis quien necesita el título de leyenda. Somos nosotros, los que necesitamos recordarlo como tal». Esa frase se volvió aún más viral que la de la camiseta. Y por primera vez en mucho tiempo, las nuevas generaciones comenzaron a interesarse por todo lo que había hecho el Niño Maravilla por su país. Mientras tanto, en los entrenamientos de la selección, Alexis seguía con perfil bajo. No hablaba con la prensa, no se metía en polémicas. Solo entrenaba, saludaba a los hinchas y compartía tiempo con sus compañeros. Pero internamente sabía que había algo que todavía no estaba cerrado. Sentía que la herida no era solo suya, sino de muchos que, como él, habían sido juzgados, con dureza por quienes estaban del otro lado del micrófono. Fue entonces cuando uno de sus representantes recibió una invitación especial. Un programa de televisión quería que Alexis estuviera en vivo para una entrevista especial de cierre de temporada. Lo curioso era el lugar. Sí, el mismo set donde trabajaba Patricio Yáñez. La propuesta fue clara. No se trataba de un debate, ni de una confrontación. Querían que hablara sobre su carrera, su presente, su futuro. Una entrevista íntima pero sin condiciones. Alexis se tomó su tiempo para responder. Consultó con su entorno, pensó en su familia, en su afición y después de un par de días dio una respuesta simple pero contundente: «Voy». La noticia explotó como dinamita. Los medios la anunciaron como el cara a cara más esperado del año. Todos querían saber qué diría Alexis frente a Patricio, si se cruzarían, si se saludarían, si habría tensión o reconciliación. El rating de ese programa estaba asegurado, pero lo que iba a pasar ahí dentro nadie estaba preparado para vivirlo. Llegó el día de la esperada entrevista. Desde temprano, los canales comenzaron a transmitir en vivo la llegada de Alexis Sánchez al set. Cámaras, fotógrafos, drones sobrevolando el estudio, fanáticos en la entrada coreando su nombre y decenas de reporteros apostados en la puerta como si se tratara de un acto presidencial. El ambiente era eléctrico. Las redes sociales estallaban, con preguntas. ¿Se encontraría cara a cara con Patricio Yáñez? ¿Habría tensión? ¿Respondería en vivo? El set estaba perfectamente preparado. Iluminación tenue, fondo elegante, 2 sillones separados por una mesa de centro con agua y una atmósfera de expectativa que se sentía hasta en los gestos del conductor. Alexis entró al estudio con paso firme. Vestía sobrio, camisa negra, pantalón oscuro, mirada tranquila. Saludó con un apretón de manos al presentador, se sentó y sonrió por primera vez. La transmisión en vivo marcó cifras récord de audiencia desde el primer minuto. Durante los primeros 30 minutos la conversación fue serena. Hablaron de su infancia en Tocopilla, de su llegada a Europa, de los momentos difíciles en Inglaterra, de los días de gloria con la selección chilena. Alexis respondió con humildad, sin buscar titulares, recordando incluso detalles personales que emocionaron a la audiencia. Contó que muchas veces jugó lesionado sin decir nada, que lloró solo en los vestuarios y que su motivación siempre fue su madre. «Porque todo lo que tengo se lo debo a su sacrificio», dijo con la voz entrecortada. Y entonces llegó el momento inevitable. El conductor respiró hondo y preguntó sin adornos: «Alexis,
Aquí mismo, hace unos días, Patricio Yáñez dijo en vivo que tú no eras una leyenda. ¿Qué te provocó eso? ¿Te dolió? Alexis bajó la mirada un segundo. Luego levantó la vista, respiró profundo y dijo, lo escuché. Y claro que dolió. No por lo que dijo, sino por quién lo dijo. Porque uno espera crítica del público, de periodistas, de gente que no te conoce. Pero no de alguien que estuvo en un vestuario, que sabe lo que se sufre, que entiende lo que cuesta. Pero aprendí algo con el tiempo. No tengo que convencer a nadie. Mi historia ya está escrita. No la escribí en televisión, la escribí en la cancha, con barro, con sangre, con lágrimas. El silencio en el estudio era total. Nadie respiraba. El presentador no interrumpía. Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis, sereno pero firme. Y sin previo aviso, se escucharon pasos. Una figura apareció desde el fondo del set. Era Patricio Yáñez. El conductor abrió los ojos, sorprendido. Nadie lo esperaba tan pronto. El público en sus casas tampoco. Pero ahí estaba, caminando hacia Alexis, con rostro serio, sin libreto, sin discursos preparados. El país entero contuvo el aliento. El ingreso de Patricio Yáñez al set fue tan inesperado como impactante. La cámara lo siguió mientras caminaba, lentamente hacia el centro del estudio, con las manos entrelazadas al frente y una expresión difícil de leer. No había arrogancia en su rostro, tampoco vergüenza evidente. Era más bien una mezcla de incomodidad y tensión, como si supiera que estaba cruzando un umbral del que no habría vuelta atrás. Alexis lo observó en silencio. No se levantó, no cambió el gesto. Mantuvo la misma postura serena, pero sus ojos lo seguían con atención, con cautela. El conductor intentó hablar, pero Patricio lo detuvo con un leve movimiento de la mano. Se paró frente a Alexis, lo miró directamente y por primera vez en toda esta historia, su voz sonó distinta. Más baja, más pausada, casi como si cada palabra le costara el doble. No vine a discutir, dijo Patricio. Vine a reconocer algo. El estudio entero quedó en silencio. Incluso los camarógrafos dejaron de moverse. No había música de fondo, no había cortes, solo la tensión latente de dos generaciones del fútbol chileno frente a frente. Cuando dije lo que dije, continuó Patricio, fue desde una visión antigua, desde esa forma de pensar que tenemos algunos que jugamos hace décadas. Tal vez desde el orgullo, pero también desde una distancia que no me permite ver con claridad lo que hoy significa ser referente para todo un país. Quizás me equivoqué. Alexis no reaccionó. Solo lo miraba. Patricio respiró hondo, tragó saliva y dijo lo que nadie pensó que escucharía esa noche. Alexis, te pido disculpas por haber usado mi lugar para minimizar lo que hiciste, porque no todos saben lo que significa cargar con la presión de un país, y tú lo hiciste por más de 10 años. No sé si somos amigos ni sé si esto cambia algo, pero era necesario decirlo. Por un segundo eterno, nadie habló. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces Alexis asintió levemente con la cabeza. No se levantó, no aplaudió, no sonrió. Solo dijo una frase que resonó con más fuerza que cualquier discurso. Gracias por decirlo. Eso también es parte de ser leyenda. La ovación en el estudio fue inmediata. El público que había sido invitado rompió el silencio con aplausos sinceros. El conductor, con la voz quebrada, intentó continuar la entrevista, pero ya nada era igual. Había ocurrido lo impensado. Dos figuras enfrentadas por una polémica pública habían encontrado, sin dramatismos, un cierre digno y humano. Pero lo siento, que nadie imaginaba era que fuera de cámaras, algo más sucedería esa misma noche. Algo que terminaría de sellar esta historia de orgullo, heridas y redención. Tras el cierre emotivo del programa, con la disculpa de Patricio Yáñez todavía resonando en la cabeza de los televidentes, las redes sociales estallaron en comentarios, videos y análisis. Muchos aplaudían el gesto del exjugador. Otros, más escépticos, lo tildaban de estrategia para limpiar su imagen. Pero lo que todos coincidían era en lo que había demostrado Alexis: templanza, humildad y una clase que sobrepasaba lo deportivo. Cuando se apagaron las cámaras y terminó la transmisión, Alexis se levantó en silencio del sillón. Se estrechó la mano con el conductor, luego con parte del equipo técnico y caminó en dirección a la salida. Pero justo al pasar cerca de Patricio, éste lo detuvo con una mano en el brazo. Nadie más presenció ese momento, salvo uno de los asistentes de producción que luego lo comentaría en redes con palabras textuales. Lo que vi fue un momento real, sin cámaras.
Patricio lo miró y le dijo, «Gracias por no humillarme». Y Alexis solo respondió, «No soy así». Esa frase, esa simple respuesta, terminó por cerrar un ciclo de forma impecable. Porque demostraba que incluso después de ser atacado, públicamente, Alexis no necesitaba devolver el golpe. Ya lo había hecho, pero con otra herramienta, su dignidad. Esa misma noche, al salir del estudio, un grupo de niños que esperaba en la entrada logró ver a Alexis. Algunos se acercaron corriendo, otros apenas podían hablar de la emoción. Uno de ellos, con la voz entrecortada, le gritó, «Gracias por enseñarnos a responder con el corazón, ídolo». Alexis se acercó, se agachó y le dio un abrazo. Luego le firmó la camiseta y le dijo al oído, «Nunca pelees con odio, pelea con lo que eres. Y si eres bueno no te hará falta gritar». Alguien tomó esa imagen. La foto de Alexis arrodillado, abrazando a ese niño con un foco de luz cayendo sobre ellos, se volvió la postal definitiva de toda esta historia. Fue compartida por miles, incluso por cuentas oficiales del fútbol chileno. Y debajo de cada publicación los comentarios no dejaban de repetirse. Este hombre ya no es una leyenda del fútbol. Es una leyenda de vida. La historia estaba tomando un nuevo rumbo, porque ahora no se hablaba solo de goles o camisetas. Se hablaba de humanidad, de ejemplo, de cómo un país entero podía aprender de una sola actitud bien tomada. Pero todavía faltaba un giro más, algo que Alexis no había planeado, pero que lo iba a llevar a otro nivel de conexión con su gente. Pasaron apenas 48 horas desde aquella noche inolvidable cuando el nombre de Alexis Sánchez volvió a encabezar todos los portales del país, pero esta vez por una razón completamente distinta. Un periodista deportivo compartió en su cuenta oficial una imagen capturada por un aficionado en Tocopilla, la ciudad natal de Alexis. En la foto se lo veía caminando solo por las calles polvorientas de su antiguo barrio, vistiendo ropa sencilla, sin escoltas, sin cámaras. Como uno más. La imagen se volvió viral en minutos. Nadie entendía por qué estaba ahí tan repentinamente y sin aviso, pero lo que ocurrió después aclaró todo. Alexis había vuelto a Tocopilla en silencio. Quería visitar el pequeño complejo deportivo donde dio sus primeros pasos, ese mismo lugar donde de niño soñaba con jugar en Europa mientras pateaba una pelota gastada. Al llegar, lo recibió don Jorge, un exentrenador que aún cuidaba el Ilimo Esiosh, lugar con la misma pasión de siempre. Al verlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No has cambiado nada, Alexis», le dijo con voz temblorosa. «Yo tampoco olvido de dónde vengo», respondió él abrazándolo fuerte. Pero no era una visita, cualquiera. Alexis había llegado con un propósito. Sacó de su mochila unos documentos, los entregó a don Jorge y dijo, «Quiero remodelar todo esto, y quiero que siga siendo gratuito. Aquí va a entrenar la próxima generación de guerreros. Esta cancha me dio mi historia, ahora yo quiero devolverle una nueva». Don Jorge se quebró. Los niños del barrio, al enterarse, empezaron a llegar poco a poco, algunos en bicicleta, otros corriendo, otros descalzos. Se formó un pequeño tumulto espontáneo de alegría, como si el barrio entero se hubiese encendido con una sola chispa. Alexis los reunió en el centro de la cancha y les habló sin micrófonos, sin discursos grandilocuentes. No dejen que nadie les diga que no pueden, ni siquiera si lo dice alguien con poder, fama o experiencia, porque los sueños no tienen edad, ni dueños, ni límites. Alguien grabó ese momento desde lejos. El video se difundió rápidamente, acompañado del mensaje. Así responde una verdadera leyenda. A partir de ahí, las donaciones de empresas privadas comenzaron a llegar. En menos de una semana se anunció oficialmente que el complejo sería bautizado como Centro Deportivo Alexis Sánchez, Tocopilla, y que sería gratuito para todos los niños y jóvenes de la región. La historia había dado un giro extraordinario. Lo que empezó como un ataque en televisión se transformó en una cadena de actos que no solo reivindicaron a un jugador, sino que encendieron una llama de inspiración para miles. La noticia del nuevo Centro Deportivo Alexis Sánchez, Tocopilla, recorrió todo Chile como una ola de esperanza. No solo los medios deportivos la cubrieron, también lo hicieron noticieros generales, matinales y hasta programas internacionales que destacaron el gesto de un futbolista que en lugar de responder con rencor, eligió construir. En Santiago, en Valparaíso, en Arica, los niños y jóvenes hablaban con orgullo del nuevo centro. En las escuelas, los profesores de educación física mostraban fotos del lugar como ejemplo de que los sueños, si se trabajan con esfuerzo y humildad, pueden tener impacto real. Hasta los clubes amateurs comenzaron a escribirle a la fundación de Alexis para pedir apoyo, camisetas, balones, incluso solo palabras de aliento. Pero lo que terminó de cerrar el círculo ocurrió en el programa donde empezó todo. Una semana,
Después de aquel famoso cara a cara en vivo, la producción del canal decidió realizar una edición especial titulada Reencuentros que cambian historias. Patricio Yáñez fue el primero en aparecer. Esta vez sin guión, sin escudo, sin tono desafiante. Su rostro mostraba una mezcla de reflexión y peso acumulado. Habló de lo que había aprendido, de cómo muchas veces el ego puede nublar el respeto, y de la importancia de saber rectificar cuando uno se equivoca. Y en ese mismo programa, sin previo aviso, apareció en videollamada Alexis desde Tocopilla. Lo hizo desde el nuevo campo, rodeado de niños entrenando, con una sonrisa serena y un fondo de vida real. Saludó cordialmente y dijo algo que terminó por desmontar toda posible rivalidad. Todos nos equivocamos. Lo importante es lo que hacemos con eso. Si de una crítica nace una cancha, entonces esa crítica valió la pena. Patricio, visiblemente conmovido, bajó la cabeza. En ese gesto no hubo derrota, sino un acto de reconocimiento sincero. Las redes otra vez estallaron, pero esta vez no fue con odio ni burlas. Fue con mensajes de unidad. Muchos usuarios escribían cosas como «Esto es lo que Chile necesita», o «Por fin un ejemplo de madurez y humanidad en la televisión». A partir de ese día, Alexis y Patricio no volvieron a cruzarse en público, pero tampoco fue necesario. El país ya entendía que lo importante no era el conflicto, sino la forma en que ambos, a su manera, lo transformaron en una lección para millones. La historia ya no era la de una humillación ni una revancha. Era la de una transformación. De cómo el respeto, incluso cuando parece perdido, puede recuperarse cuando hay valor y grandeza para mirar al otro a los ojos y seguir adelante. Con el paso de los días, algo insólito comenzó a suceder en la esfera pública. Distintos rostros de la televisión, periodistas deportivos y exjugadores empezaron a cuestionar el estilo de crítica destructiva que durante años había dominado los programas de debate. La historia entre Patricio Yáñez y Alexis Sánchez se convirtió en un punto de inflexión para toda la industria mediática. No era solo por la magnitud del escándalo inicial, sino por el modo en que Alexis había enfrentado cada golpe. Con pisa y dignidad, sin rebajarse, sin caer en provocaciones. Eso generó un efecto espejo en miles de personas, tanto del fútbol como fuera de él. Por primera vez, se hablaba abiertamente de la necesidad de respetar a los deportistas, de humanizar a las figuras públicas, de dejar de tratarlas como máquinas que solo sirven si rinden. Una prestigiosa universidad chilena organizó un conversatorio, llamado Ídolos bajo fuego, responsabilidad mediática y formación de referentes. El evento, transmitido por streaming y con gran repercusión, tuvo como invitado principal a Alexis, quien habló desde Tocopilla. Con un tono pausado y sincero, compartió una frase que caló hondo entre los asistentes. Cuando tú vienes de desde abajo, aprendes a aguantar. Pero eso no significa que debas permitir que te pasen por encima. El respeto no se exige, se gana, pero tampoco se regala. La ovación fue espontánea. Lo que alguna vez fue solo una polémica entre dos figuras públicas, ahora estaba siendo estudiado como fenómeno social y ejemplo de liderazgo emocional. Docentes, estudiantes de comunicación, sociólogos y hasta entrenadores juveniles usaban ese caso como símbolo de cómo responder con integridad frente a la deslealtad. Por su parte, Patricio Yáñez también empezó a transitar un camino diferente. Comenzó a mostrarse más cauto en sus comentarios, más equilibrado. Incluso, en una de sus últimas apariciones, sorprendió al decir: «Aprendí más en estas semanas que en años de televisión. A veces para crecer uno tiene que tragarse el orgullo». Fue una confesión que, aunque breve, denotaba un cambio real. Mientras tanto, Alexis seguía centrado en su proyecto deportivo. Cada semana llegaban nuevas donaciones, más voluntarios, más niños. El centro en Tocopilla se convirtió en un verdadero polo de formación no solo de futbolistas, sino de valores. En la entrada había una placa metálica con una inscripción que lo decía todo. Aquí no se forman campeones. Aquí se forman personas que no se rinden. Esa frase, escrita a petición del propio Alexis, cerraba el ciclo de esta historia, con una verdad poderosa. Porque más allá del balón, de los títulos y de las polémicas, lo que queda para siempre es la forma en que alguien decide usar su voz, incluso cuando tiene todas las razones para gritar. El impacto del gesto de Alexis trascendió lo deportivo y lo mediático. Las generaciones más jóvenes comenzaron a verlo con otros ojos, no solo como el jugador que alguna vez brilló en el Barcelona o en el Arsenal, sino como un referente de conducta, como alguien que eligió el camino más difícil, el del respeto, en lugar del camino fácil, el de la venganza pública. En varias escuelas del norte del país, profesores comenzaron a usar su ejemplo en clases de formación cívica. ¿Qué hizo Alexis cuando lo humillaron?
preguntaba un docente en 1903, Antofagasta. No se vengó, ayudó a los demás, respondían los niños con entusiasmo. Incluso en comunidades rurales, donde el acceso al fútbol profesional es apenas un sueño lejano, las palabras del delantero encendían una chispa de esperanza y autoconfianza. Mientras tanto, Alexis se mantenía al margen del espectáculo. No buscaba entrevistas ni titulares. No necesitaba decir más. Seguía apoyando en silencio las obras de remodelación del centro, asistiendo a entrenamientos, jugando con los chicos sin cámaras alrededor. Él ya sabía que no tenía que demostrar nada, pero entendía que su presencia era símbolo, que su sola figura en ese lugar daba sentido a todo lo vivido. Un día, sin previo anuncio, llegó a Tocopilla una figura inesperada, Marcelo Salas. El Matador, otro ídolo histórico del fútbol chileno, decidió visitar el ITSN, Centro Deportivo de Alexis. Lo saludó con afecto. Recorrieron juntos las instalaciones y al final, en una pequeña rueda de prensa improvisada, Salas dejó una frase que lo cambió todo. Hoy entendí por qué Alexis es lo que es. No solo por los goles ni por los equipos. Es por esto. Por cómo trata a su gente. Por cómo enseña sin hablar mucho. Eso sí es ser leyenda. Esa declaración proveniente de uno de los pocos futbolistas que el país reconoce como prócer absoluto fue el broche de oro para una historia que había comenzado con un ataque y evolucionado hasta convertirse en un símbolo nacional. Y como si todo estuviera perfectamente escrito por el destino, ese mismo día una niña de apenas 9 años se acercó tímidamente a Alexis. Le pidió que le firmara su cuaderno de clases. Él lo hizo, y junto a su firma escribió una frase que marcaría para siempre a esa niña, y a todos los que la leyeron después. Nunca dejes que el ruido de otros apague tu voz. Era el resumen de todo, de lo que vivió, de lo que enfrentó, de lo que eligió ser. Con el paso de los días, el caso de Alexis Sánchez se convirtió en más que una simple anécdota futbolística. Diversas universidades, fundaciones y centros de liderazgo empezaron a citarlo como ejemplo de resiliencia pública. Era un caso atípico. Un deportista que, en lugar de alimentar la polémica o buscar protagonismo a través del escándalo, había optado por el camino de la transformación personal y colectiva. Pero lo más inesperado ocurrió cuando, semanas después, el Ministerio de Deportes anunció oficialmente que la historia de Alexis, desde el conflicto con Patricio Yáñez hasta la creación del Centro Deportivo en Tocopilla, sería incluida en un módulo especial de formación deportiva en escuelas públicas. Este módulo no solo abordaría su carrera, sino también su actitud ante la crítica, el manejo emocional y la importancia de devolver a la comunidad lo que el deporte le había dado. Alexis fue invitado al acto de presentación de este nuevo programa educativo. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó. Llegó en silencio, como siempre. Subió al estrado, miró a los niños, a los profesores, a los funcionarios del gobierno, y habló durante apenas 3 minutos. No necesitó más. Yo no hice nada extraordinario, dijo. Solo elegí no destruir, porque cuando te dan un micrófono, una tribuna o una cámara, tú decides qué hacer con eso. Puedes aplastar o puedes levantar. Yo elegí levantar. El aplauso fue unánime. No había gritos ni ovaciones vacías. Era un aplauso de respeto, de reconocimiento, porque ya nadie lo llamaba solo el niño maravilla. Ahora era el hombre que había enseñado con el ejemplo. Incluso Patricio Yáñez, que no fue invitado al evento por decisión del propio ministerio, escribió más tarde una columna de opinión en un diario nacional titulada «Cuando uno aprende tarde pero aprende». En ella reconocía que Alexis no solo lo había dejado sin argumentos, también le había dado una lección que muy pocos hombres tienen la humildad de recibir. Sin escándalos ni celebraciones ruidosas, la figura de Alexis se fue consolidando como algo más que un ídolo deportivo. Ya no era solo el máximo goleador de La Roja. Era el espejo donde muchos empezaban a mirarse para aprender qué significa tener carácter sin perder humanidad. Y llegó el final de esta historia. Una historia que comenzó con una humillación, en vivo, con un comentario cortante lanzado al aire por un exjugador que, en su intento de opinar, terminó sembrando la semilla de una lección nacional. Porque lo que hizo Patricio Yáñez al decir que Alexis Sánchez no era leyenda fue más que una simple provocación. Fue el inicio de una cadena de eventos que demostraron, con hechos y sin estridencias, qué significa verdaderamente ser grande. Alexis jamás levantó la voz. No respondió con insultos. No necesitó confrontar. Usó sus acciones como lenguaje. Usó el respeto como escudo. Y usó el amor por su tierra como motor para devolverle al pueblo lo que el fútbol le dio. Lo que parecía una polémica más del mundo deportivo
se transformó en un movimiento cultural, educativo y emocional que tocó a miles de personas, dentro y fuera del deporte. Hoy, el Centro Deportivo Alexis Sánchez en Tocopilla está lleno de niños que corren, ríen, sueñan. Muchos de ellos tienen en sus camisetas frases como «Aquí no se rinde nadie» o «Levantar en vez de aplastar». Esos niños no vivieron el gol contra Uruguay en la Copa América, ni la época dorada del Arsenal, ni el pase mágico en el Camp Nou. Pero vivieron esto. Vivieron el ejemplo. Y eso es lo que queda. Porque los goles se olvidan. Las polémicas se diluyen. Pero los actos de dignidad, de generosidad, de valentía silenciosa, esos permanecen. Esos forman leyendas. Queridos amigos, si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alexis Sánchez? ¿Habrías respondido igual? Nos vemos en el próximo video.